Soy Cara Mitchell. Tengo 28 años y soy la oveja negra de mi adinerada familia de Boston. Mientras mis hermanos acumulaban títulos de la Ivy League y el reconocimiento de mis padres, yo construía en secreto una empresa de tecnología sanitaria, desde cero. Esta noche era nuestra cena familiar anual, la temida reunión donde mis decisiones de vida serían diseccionadas y desestimadas. Nunca imaginé que mi teléfono sonaría en el momento perfecto, transformando años de menosprecio en un silencio atónito. A veces, las victorias más dulces de la vida llegan cuando dejas de buscar aprobación. Antes de contarles cómo mi familia intentó cortarme justo antes de descubrir que valía millones, díganme desde dónde me ven y suscríbanse. Querrán ver qué pasa cuando el éxito se convierte en la venganza definitiva. Crecí en Brooklyn, Massachusetts, en una amplia casa colonial con jardines cuidados, rodeada de éxito y expectativas. El apellido Mitchell tenía peso en los círculos financieros de Boston, gracias a mi padre Thomas, un severo y calculador banquero de inversiones que medía el valor en dólares y conexiones prestigiosas. Su carrera en Goldman Sachs duró 3 décadas, y su cartera era tan impresionante como su incapacidad para demostrar afecto. Mi madre Eleanor era el complemento perfecto, graduada de Wellesley, que cambió sus ambiciones profesionales por obras de caridad y membresías en clubes exclusivos. Su agenda social era su religión y las apariencias lo eran todo. Al presentar a sus hijos en la sociedad de Boston, ella brillaba de orgullo por mis hermanos, mientras encontraba formas sutiles de minimizar mi existencia. Luego estaba James, mi hermano mayor por 4 años, el hijo dorado, el preferido de los padres. A los 30 años, ya era vicepresidente en la firma de mi padre, con las conexiones adecuadas, el corte de cabello adecuado y la prometida adecuada, de la familia adecuada. Su MBA de Harvard colgaba en el estudio de mi padre, no en su propio apartamento, como si ese logro le perteneciera a nuestro padre. Quizás así era. Madison, 2 años menor que yo, era la princesa de la familia. Tenía el encanto de mi madre y la astucia de mi padre, una combinación que la convertía en la esposa política perfecta en entrenamiento mientras terminaba su carrera de Derecho en Harvard. Su cabello rubio siempre estaba peinado, su sonrisa siempre perfecta, y sus logros siempre celebrados con cenas y anuncios en las páginas sociales del Boston Globe. Y luego estaba yo, Cara, la hija del medio, la incógnita. Desde pequeña fui diferente. Mientras Madison jugaba con muñecas y James contaba su mesada, yo desmontaba computadoras y las armaba de nuevo. A los 12 años aprendí programación básica con tutoriales en línea, pasando horas en mi habitación creando programas simples, mientras mis padres se preocupaban por mis tendencias antisociales. Las computadoras son para niños que no saben jugar deportes, dijo mi padre una vez al encontrarme programando a las 2 de la madrugada en una noche escolar. Y ciertamente no es una carrera para una mujer Mitchell. La preocupación de mi madre era más por las apariencias. Cariño, tu postura sufrirá, y esas pantallas arruinarán tu piel. ¿Cómo vas a encontrar un marido adecuado? La secundaria no fue mejor. Asistí a la Academia Phillips, donde sobresalí en matemáticas, física y ciencias de la computación. Mis padres asistieron exactamente a una feria de ciencias, cuando James necesitaba que lo llevaran a un partido de lacrosse en una escuela vecina. Mi equipo de robótica ganó el campeonato nacional, pero mis padres estaban en Aspen ese fin de semana. Las victorias de Madison en torneos de debate merecían cenas familiares en Mistral, y mi perfecto puntaje en matemáticas del SAT recibió un distraído «qué bien, querida». Cuando llegaron las solicitudes para la universidad, mis padres tenían mi futuro planeado: pregrado en Wharton, luego Harvard Business School, seguido de un puesto adecuado en una firma de consultoría, hasta el matrimonio. Yo apliqué a MIT en cambio, para ingeniería. Mi padre se rió cuando les conté mis planes. Eso no es un campo para una Mitchell, eso es para gente que trabaja para gente como nosotros. Aún recuerdo la expresión horrorizada de mi madre. Pero todas tus amigas van a Princeton y Yale. ¿A quién vas a conocer en MIT? A pesar de sus protestas, fui a MIT con una beca parcial. Podrían haber pagado mi matrícula completa fácilmente,
pero mi padre lo llamó aprender responsabilidad financiera. Trabajé en empleos a tiempo parcial durante toda la universidad, mientras mantenía un promedio de 4.0. A mi ceremonia de graduación asistió la tía Patricia, hermana de mi padre, y la única miembro de la familia que alguna vez apoyó mis intereses. Mis padres y hermanos estaban ese fin de semana en Martha's Vineyard para la fiesta de compromiso de Madison. Mi primer trabajo después de la universidad fue en una startup de salud en Cambridge, ganando $65,000 al año, una miseria comparada con el salario inicial de 6 cifras de James. En las reuniones familiares, esto se convertía en munición. Cara aún está encontrándose a sí misma, explicaba mi madre a las amigas, como si yo estuviera recorriendo Europa con mochila en lugar de trabajar 60 horas a la semana aprendiendo la industria. Toda esa educación para un salario, de secretaria, bromeaba mi padre en acción de gracias. Madison era especialmente hábil con los cumplidos a medias. Es tan valiente que no te importe el dinero ni el estatus, cara. Yo nunca podría ser tan libre. Durante años, soporté esos comentarios mientras observaba, aprendía y planeaba. El mundo de las startups me enseñaba cosas que mi familia nunca entendería. Que el fracaso era valioso, que las jerarquías podían romperse, que el dinero era solo una forma de moneda, y, lo más importante, que yo tenía ideas que valían la pena perseguir, aprobara o no la familia Mitchell. Hace 2 años, mientras trabajaba en la startup de Cambridge, noté algo que lo cambió todo. Los pacientes con condiciones crónicas tenían dificultades para conseguir consultas con especialistas a tiempo, esperando a menudo meses para citas mientras sus condiciones empeoraban. Mientras tanto, los horarios de los especialistas tenían ineficiencias que podrían solucionarse con la tecnología adecuada. El sistema de salud operaba como si aún fuera 1995, mientras los pacientes sufrían. La idea de Secure Health me llegó durante una sesión de programación a las 3 de la madrugada en mi pequeño apartamento en Somerville. Una plataforma compatible con HIPAA que conectara de forma segura a pacientes con especialistas a distancia, usando IA para optimizar horarios y coincidencias según síntomas, urgencia y disponibilidad. Incluiría videoconferencias seguras, compartición de historiales médicos y gestión de recetas, todo en una sola plataforma. Retiré $50,000 de mis ahorros, cada centavo que había logrado juntar mientras pagaba renta en Boston y préstamos estudiantiles. Era suficiente para construir un prototipo y crear un plan de negocios. Durante 6 meses trabajé en mi empleo de día y construí Secure Health por las noches, sobreviviendo a base de café y determinación. El primer gran desafío llegó al buscar inversión inicial. Los inversionistas hombres escuchaban con cortesía y luego preguntaban si tenía un cofundador técnico, es decir, un hombre. La salud es complicada, me dijo uno condescendiente, como si no hubiera pasado años investigando el campo. Otro sugirió que buscara un CEO experimentado y tomara el puesto de CTO. Eres claramente inteligente, dijo, pero los inversionistas necesitan confianza. Presenté mi proyecto a 37 inversionistas potenciales antes de encontrar a uno que vio el potencial, Jessica Barnes, una ex ejecutiva de salud convertida en inversionista ángel, quien me dio $200,000 de capital semilla, suficiente para dejar mi empleo y contratar a 3 personas, un desarrollador backend, un diseñador UI/UX y Alicia Thompson. Alicia fue contratada inicialmente como asistente administrativa, pero rápidamente se convirtió en mucho más. Con experiencia en administración sanitaria y una ética laboral feroz que igualaba la mía, entendió mi visión de inmediato. Esto no es solo software, dijo en su entrevista. Esto va a cambiar vidas. En pocos meses, fue efectivamente mi directora de operaciones, aunque aún no podíamos permitirnos títulos elegantes. Nuestra primera oficina fue un cuarto de almacenamiento convertido en un espacio de coworking en Cambridge. Trabajábamos 7 días a la semana, a menudo hasta pasada la medianoche. Cuando se rompió el aire acondicionado durante una ola de calor en julio, nos enfriábamos con bolsas de guisantes congelados vestidos solo con ropa interior. Cuando no podíamos pagar muebles, nos sentábamos en cojines
y usábamos cajas de cartón como escritorios. El avance llegó 9 meses después, cuando el Hospital General de Massachusetts aceptó pilotar Secure Health en su departamento de neurología. Sus puntajes de satisfacción del paciente aumentaron un 42%, los tiempos de espera disminuyeron un 68% y la utilización de especialistas mejoró un 33%. Ahora teníamos datos, números reales e impresionantes que contaban nuestra historia. Mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Más hospitales se unieron. Los ingresos comenzaron a fluir. Nos mudamos a una oficina real en Kendall Square y ampliamos a 15 empleados. Llegaron rondas de financiamiento, $4.5 millones, que nos permitieron escalar a nivel nacional, y luego una Serie B un año después, con 28 millones, a una valoración de 65 millones. A lo largo de todo esto, no le dije nada a mi familia. Después de años de desdén, dejé de compartir mi vida profesional con ellos. Pensaban que aún trabajaba en la startup original, quizá con un ascenso modesto. Inventé un apartamento falso de un dormitorio cuando preguntaban por dónde vivía, aunque en realidad había comprado un loft en South Boston. Conducía mi viejo Honda Civic a las reuniones familiares, dejando mi nuevo Tesla en el garaje. Este secreto no era solo para sorprenderlos, eventualmente se volvió autoprotección. No podía soportar su menosprecio por algo en lo que estaba poniendo mi alma. Y a medida que llegaba el éxito, me di cuenta de que quería probar algo, no solo a ellos, sino a mí misma, que podía lograrlo sin sus conexiones, sin su dinero, sin su aprobación. En las semanas previas a esa fatídica cena familiar, Secure Health se preparaba para su oferta pública inicial. Irónicamente, Goldman Sachs, el empleador de mi padre, lideraba nuestra OPI, con discusiones tempranas de valoración alrededor de los $100 millones. Habíamos crecido a 112 empleados en 3 oficinas, con contratos en 2.130 hospitales a nivel nacional. The Wall Street Journal me había perfilado como una de las 30 menores de 30 que estaban cambiando la atención médica, aunque había logrado mantener el artículo fuera del radar de mi familia. La noche antes de la cena, Alicia y yo estuvimos en llamadas con inversores internacionales hasta las 2 de la madrugada. Se avecinaban grandes noticias. La firma japonesa de inversiones SoftBank estaba considerando una posición significativa previa a la OPI que potencialmente aumentaría aún más nuestra valoración. Mientras seleccionaba un atuendo deliberadamente modesto para la cena familiar, un sencillo vestido negro de Banana Republic en lugar del Chanel que ahora podía permitirme, me preguntaba si esa noche finalmente sería el momento de revelar mi secreto éxito. Poco sabía que mi familia tenía planes propios. La finca de la familia Mitchell en Brooklyn lucía igual que siempre, imponente e impecable. La mansión de estilo colonial con sus columnas blancas y setos cuidados había sido destacada en Architectural Digest el año en que cumplí 16, el mismo año en que gané la Olimpiada Estatal de Matemáticas, un logro que esa noche en la cena pasó inadvertido. Aparqué mi viejo Honda al final de la entrada circular, detrás del Porsche Cayenne de James y el Range Rover de Madison. Respiré, profundo, verifiqué que mi teléfono estuviera en vibrador. Alicia sabía que no debía llamar a menos que fuera realmente urgente. Me preparé para la actuación anual de ser la decepción de la familia. La pesada puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, revelando a Margot, la ama de llaves de mis padres desde hace 20 años. «Señorita Cara», dijo con una sonrisa genuina, la primera que recibiría en toda la noche. «Qué gusto verla». «Igualmente, Margot», respondí entregándole la botella de vino que había traído, un Cabernet de $30 en lugar de las botellas de 300 que ahora tenía en mi propia colección. «¿Ya está toda la familia?» «Sí, en el solarium tomando algo». «¿Tu hermano está compartiendo noticias sobre su ascenso?» «Claro que sí». Alicé mi vestido, pegué una sonrisa y me dirigí hacia el familiar sonido de copas de cristal chocando y risas educadas. El solarium, una gran habitación con ventanales del piso al techo que daban al jardín, era el orgullo y alegría de mi madre. Esa noche estaba lleno de los sospechosos habituales. Mi padre haciendo gala de su autoridad junto a la chimenea,
mi madre organizando canapés con precisión quirúrgica, James gesticulando animadamente mientras Madison asentía con interés, practicado. La sorpresa fue la presencia de la tía Patricia, hermana de mi padre y aliada secreta, que rara vez asistía a estas reuniones por su estilo de vida bohemio. Era profesora de literatura. Usaba bufandas coloridas y se había divorciado 2 veces. «Cara, finalmente llegaste», anunció mi madre, haciendo parecer que llegaba horas tarde en lugar de justo a tiempo. Eleanor Mitchell, con 58 años, parecía una década menor, gracias a procedimientos cosméticos discretos y a un riguroso régimen de cuidado facial. Su cabello rubio corto estaba perfectamente peinado y su vestido azul marino probablemente comprado esa semana en Neiman Marcus. «Hola, madre», dije aceptando su beso en el aire. «El tráfico desde Cambridge estuvo terrible. Realmente deberías considerar mudarte más cerca de la familia». Ella respondió con una frase para iniciar conversación que había estado usando durante años. «Hay apartamentos encantadores en Back Bay que serían mucho más convenientes». Antes de que pudiera responder, la voz potente de mi padre interrumpió. «Ahí está, la genio de las computadoras». La condescendencia de Thomas Mitchell siempre venía envuelta en un tono jovial. Alzó su vaso de whisky en mi dirección, pero no hizo ningún movimiento para abrazarme. «Hola, papá», dije mientras cruzaba para darle un beso en la mejilla. «¿Sigues en esa pequeña startup?», preguntó, aunque sabía perfectamente dónde supuestamente trabajaba. Era su manera de dejar claro que mi carrera no merecía que recordara los detalles de algo así. Respondí vagamente: «Sí, algo así». James intervino enseguida, con olor a colonia cara y privilegio. A sus 32 años, era la copia de mi padre, hasta con el Rolex, y el apretón de manos un poco demasiado firme. «Hermana pequeña, estoy contando a todo el mundo sobre mi nueva división. Ahora 14 personas reportan a mí y tengo una oficina en la esquina con vista al puerto». Tomó un sorbo dramático de su martini. «Pero seguro que apretar botones o lo que sea que hagas también es gratificante». Madison completó la bienvenida como si saliera de un catálogo de A.J. Crew, con un vestido ceñido rosa y perlas. Afortunadamente, su prometido, Brian, educado en 1900, Yale, no estaba esa noche. Sus explicaciones súper condescendientes de conceptos básicos hacían que James pareciera humilde en comparación. «Cara, luces cómoda», dijo, mirando mi vestido sencillo. «Muy apropiado para alguien en tu posición». El único saludo genuino vino de la tía Patricia, que cruzó la habitación para darme un abrazo cálido. A sus 63 años, Patricia Mitchell era todo lo que mi padre no era: cálida, curiosa y absolutamente indiferente a las jerarquías sociales. Su carrera académica estudiando literatura feminista la había convertido en la oveja negra de la familia, mucho antes de que yo reclamara ese título. «Ignóralos a todos», me susurró al oído. «¿Cómo estás realmente sobreviviendo, Lerina?», susurré de vuelta, agradecida por su presencia. El ritual previo a la cena continuó con mi madre repartiendo las bebidas. Vino blanco para las mujeres, whisky para los hombres, como si estuviéramos en una comedia de los años 50. Mientras mi padre interrogaba a James sobre las previsiones del mercado, Madison monopolizaba la conversación con detalles sobre la planificación de su boda, describiendo su vestido personalizado de Vera Wang y la dificultad de limitar la lista de invitados a 300. «El gobernador solo podrá asistir a la recepción, no a la ceremonia», lamentaba, como si eso fuera una verdadera dificultad. Yo bebía mi vino y asentía en los momentos apropiados, preguntándome qué pensaría mi familia si supieran que el mes pasado cené con 2 senadores para discutir políticas de innovación en salud, o que los botones que James se burlaba habían creado tecnología que ahora se usa en hospitales de todo el país. «La cena está servida», anunció Margot, brindando un alivio bendito del pequeño parloteo, el comedor de los Mitchell fue diseñado para intimidar. Una larga mesa de caoba bajo una lámpara de cristal, con retratos ancestrales que cubrían las paredes. La leyenda familiar decía que uno de los hombres de rostro duro en las pinturas al óleo
había sido asesor de Calvin Coolidge, una conexión que mi padre mencionaba siempre que podía. Tomamos nuestros lugares asignados, los padres en los extremos, opuestos, James y Madison a un lado, yo y la tía Patricia al otro. La distribución de los asientos había sido la misma desde la infancia, aunque la silla vacía a mi lado había pertenecido antes a mi abuelo, antes de su fallecimiento. Le he pedido a Margot que prepare algo especial esta noche, anunció mi madre al llegar el primer plato. Una bisque de langosta que probablemente cuesta más de lo que la mayoría de la gente gasta en una semana de cenas. Estamos celebrando tantos maravillosos avances en la familia. Levantó su copa por el ascenso de James, los planes de boda de Madison y luego titubeó, claramente luchando por encontrar algo que celebrar sobre mí. Por la unión familiar. Comenzó la tradición anual de actualizaciones, un ritual de Me and la familia Mitchell, donde cada persona compartía sus logros recientes. Era tanto una competencia como una conversación, con mis padres puntuando cada contribución mediante sutiles asentimientos o ceños fruncidos. James comenzó con detalles de su ascenso, la estructura de bonificaciones y cómo su equipo había manejado una fusión particularmente compleja. Mi madre hizo preguntas de seguimiento diseñadas para resaltar aún más sus logros. Y te eligieron a ti por encima de cuántos otros candidatos, cariño. Madison continuó con las novedades de la boda, pasando sin esfuerzo a sus logros en la Facultad de Derecho y las conexiones políticas de su prometido Brian. Su mentor cree que podría postularse al Senado estatal antes de los 40, añadió, con modestia ensayada. Cuando llegó el plato principal, pato asado con verduras de temporada, todas las miradas se dirigieron a mí. ¿Y tú, Cara?, preguntó mi padre con un tono que sugería que esperaba poco. ¿Algo nuevo en tu trabajo con computadoras? Sentí el familiar nudo en el pecho, el impulso de revelar todo luchando contra años de secreto protector. Este era el momento que había temido y anticipado durante años. En realidad, comencé con cuidado. La aplicación de salud en la que he estado trabajando está funcionando bien. Nos hemos expandido a varios hospitales. Qué bien, querida, interrumpió mi madre, claramente desinteresada en el tema. James, cuéntales a todos sobre la nueva casa de verano que estás viendo en Nantucket. Y así, una vez más, fui ignorada. James se lanzó a una descripción detallada de propiedades frente al mar, mientras yo movía el pato en mi plato, preguntándome por qué aún permitía que estas dinámicas me hirieran después de tantos años. La tía Patricia me lanzó una pequeña sonrisa alentadora desde el otro lado de la mesa. Solo ella parecía percibir que estaba ocultando algo. Poco sabían ellos que el verdadero drama de la noche aún estaba por comenzar. Mientras Margot retiraba los platos del plato principal, mi padre carraspeó. La señal Mitchell para un anuncio importante. La mesa quedó en silencio de inmediato. Incluso Madison pausó su monólogo sobre flores para la boda. Tu madre y yo hemos estado haciendo algunos planes patrimoniales, comenzó, mientras giraba el whisky restante en su vaso. Con el avance profesional de James y la próxima boda de Madison, parecía un momento apropiado para revisar los arreglos financieros de la familia. Mi madre asintió con solemnidad ensayada. Claramente, esta no era una conversación espontánea. Como saben, el nombre Mitchell conlleva ciertas expectativas, continuó mi padre. Siempre hemos enfatizado tomar decisiones que honren el legado familiar y contribuyan a su prosperidad continua. Sentí un familiar nudo en el estómago. Cada vez que mi padre hablaba del legado familiar, inevitablemente seguía una crítica a mis decisiones de vida. James asumirá como fideicomisario de la cartera principal de inversiones de la familia el próximo año, anunció asintiendo, orgulloso a mi hermano. Y tras la boda de Madison, les regalaremos a ella y Brian la propiedad en Cape Cod para darles un buen comienzo. Es la elección lógica. Brian, añadió Madison innecesariamente. Sus aspiraciones políticas se beneficiarán de tener un hogar familiar con significado histórico. Mi padre se volvió hacia mí, su expresión cambiando del orgullo a algo más clínico. Y esto nos lleva a ti, Cara. Me senté más erguida, sintiendo cómo cambiaba el ambiente en la habitación,
La mano de la tía Patricia encontró la mía debajo de la mesa y apretó suavemente. Tu madre y yo hemos pensado mucho en esto, continuó, y aunque hemos apoyado tus decisiones poco convencionales por algún tiempo, hemos tomado una decisión. Mi madre dejó la copa de vino con precisión deliberada. Te cortamos completamente, anunció como si comentara el clima, con efecto inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Aunque no había dependido del dinero familiar desde la universidad, la firmeza de la declaración y la forma pública en que fue pronunciada se sintieron como una bofetada. La asignación anual, cualquier consideración de herencia futura, el acceso a las propiedades vacacionales familiares, todo eso, mi padre elaboró, hasta que demuestres decisiones más apropiadas que correspondan a una Mitchell. Decisiones apropiadas. Repetí, encontrando mi voz. ¿Quieres decir abandonar mi carrera por algo que aprueben? No seas dramática, Cara, intervino Madison. Solo quieren lo mejor para ti. Estás desperdiciando tu potencial en ese pequeño trabajo tecnológico. James asintió en acuerdo. La familia tiene una reputación que mantener. Tus decisiones nos afectan a todos. Observé alrededor de la mesa, tomando nota de sus expresiones. La severa desaprobación de mi padre, la preocupación ensayada de mi madre, la satisfacción mal disimulada de Madison y la decepción paternalista de James. Solo la tía Patricia parecía genuinamente angustiada por mí. ¿Qué esperan exactamente que haga? Pregunté sorprendida por la firmeza en mi voz. ¿Renunciar a mi trabajo? ¿Volver a la escuela de negocios? ¿Casarme con alguien de su lista aprobada? No uses ese tono, advirtió mi madre. Estamos tratando de ayudarte a corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Los 30 se acercan rápido y no tienes nada sustancial que mostrar. La ironía de su afirmación podría haberme hecho reír si no fuera tan dolorosa. Has tenido tiempo suficiente para establecerte, añadió mi padre. Y aún insistes con ese truco de software para salud que no va a ninguna parte. Es hora de tomar decisiones de adulto, Cara. El fideicomiso Mitchell está destinado a apoyar a los miembros de la familia que contribuyen al estatus familiar, explicó James, como si yo fuera una niña. Tu hobby con las computadoras no califica. No es un hobby, dije en voz baja. Es una empresa. ¿Una empresa? Se burló Madison. Por favor, trabajas en una startup que probablemente cierre el próximo año, como la mayoría de ellas. Siempre has tenido tendencias creativas, dijo mi madre con desdén. Pero los negocios reales requieren visión empresarial, cariño, algo que has rechazado activamente al evitar la educación empresarial adecuada. Mi padre se inclinó hacia adelante. Esto no es un castigo, Cara, es motivación. A veces la gente necesita enfrentar consecuencias antes de tomar mejores decisiones. Condescendencia era tan densa que apenas podía respirar. Durante años había ocultado mi éxito, en parte por autoprotección y en parte esperando el momento perfecto. No esperaba que llegara así, servido junto al postre en una cena familiar. Déjame entender, dije despacio. Me cortan el apoyo financiero porque mi carrera no les impresiona lo suficiente. Estamos reasignando los recursos familiares hacia proyectos con retornos comprobados, respondió mi padre, el banquero de inversiones. James y Madison han demostrado buen juicio y ambición adecuada, mientras que tú, añadió mi madre, no has demostrado ninguna. Justo cuando abría la boca para responder, mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso. Lo ignoré, concentrada en la conversación. Nunca te han preguntado realmente qué hago, dije. No de manera significativa. Decidieron hace años que mi trabajo no tenía valor, porque no encajaba en su estrecha definición de éxito. Teléfono vibró una y otra vez, llamadas sucesivas, la señal de emergencia de Alicia. Eso no es cierto, protestó mi madre. Siempre hemos apoyado tu independencia. Apoyado, repetí incrédula. Has menospreciado mis decisiones en cada oportunidad. Ni siquiera asististe a mi graduación. MIT no es Harvard, murmuró Madison, como si eso explicara todo. Mi teléfono,
continuaba con su vibración insistente por las llamadas. Quizás deberías contestar, sugirió Patricia en voz baja. Parece urgente. Vacilé. Luego busqué en mi bolso mientras mi padre suspiraba dramáticamente por la interrupción del protocolo de la cena. Con permiso, dije, sacando el teléfono para ver el nombre de Alicia en la pantalla. Necesito atender esto. Claro, dijo mi padre con sarcasmo. La emergencia de la pequeña startup no puede esperar hasta después de la cena familiar. Me levanté y contesté la llamada, alejándome un poco de la mesa pero permaneciendo en el comedor. Alicia, ¿qué pasa? Lo que sucedió después resonó en mi mente durante meses. Señorita Cara. La voz de Alicia se escuchó con claridad para que todos en la mesa la oyeran. He estado tratando de contactarte. SoftBank acaba de confirmar una inversión de $40 millones. La valoración es oficial. Hemos alcanzado los 100 millones antes de la OPI. El equipo de Goldman está descorchando champán. El silencio en la mesa fue absoluto. Esas son noticias increíbles, logré decir, viendo cómo las expresiones de 1900 mi familia pasaban del desdén a la confusión. Mientras Alicia explicaba con entusiasmo los términos de la inversión, opciones sobre acciones y próximos anuncios en medios, vi cómo la comprensión iluminaba el rostro de cada miembro de la familia. La copa de vino de mi madre quedó congelada a medio camino de sus labios. El ceño perpetuo de mi padre se profundizó en algo más cercano al desconcierto, y la boca de Madison literalmente quedó abierta. La entrevista en Forbes está confirmada para el lunes, continuó Alicia. Ignorante del drama que se desarrolla aquí, te están presentando en su serie Multimillonarios en Formación. Oh, y la Asociación de Hospitales quiere que des la conferencia magistral en su congreso anual. Llamó personalmente el CEO. Gracias, Alicia, dije cuando finalmente hizo una pausa para respirar. Son noticias maravillosas. Programemos una reunión de equipo para mañana en la mañana y discutamos los próximos pasos. Terminé la llamada y regresé lentamente a mi asiento. El silencio se prolongó incómodamente hasta que la tía Patricia comenzó a reír. Un sonido genuino y encantado que rompió la tensión. Bueno, dijo levantando su copa de vino. Creo que se merecen felicitaciones. La escena ante mí valía casi todos los años de menosprecio. 5 rostros congelados en diversos estados de choque e incredulidad. Mi madre fue la primera en recuperarse, con su entrenamiento social activándose, automáticamente. Cara, querida, dijo con una voz dulce, de una manera que nunca había usado conmigo. ¿Qué noticias tan maravillosas? ¿Por qué no nos contaste sobre el éxito de tu negocio? El rostro de mi padre se transformó de confusión a cálculo. Podía casi verlo reevaluando mi valor en tiempo real. 100 millones, repitió despacio. Valoración por tu aplicación. De salud, Secure Health. Proporcioné el nombre. Nunca se habían molestado en aprenderlo. Sí, nos estamos preparando para nuestra oferta pública inicial, liderada por Goldman Sachs. No pude evitar agregar. Tu firma, papá. James parecía como si lo hubieran abofeteado. ¿Estás trabajando con Goldman? ¿Con qué equipo? Con el grupo de Marcus Steinberg, respondí, nombrando a uno de los socios más prestigiosos y contemporáneo de mi padre, quien ha sido increíblemente solidario. Marcus está manejando tu OPI personalmente. La voz denotó. Mi padre perdió su tono condescendiente, reemplazado por algo que sonaba casi a respeto. No ha liderado una oferta de salud en años. Hizo una excepción, dije simplemente. Cree en lo que estamos construyendo. Madison, que nunca se queda callada por mucho tiempo, intervino con entusiasmo forzado. Esto es increíble, Cara. Siempre supe que eras inteligente con todo ese asunto de computadoras. El intento transparente de reescribir la historia podría haber sido divertido si no fuera tan insultante. ¿De verdad? Pregunté con calma. No es así como lo recuerdo. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez un mensaje de texto.
Miré para abajo y vi un mensaje de Alicia. El Wall Street Journal quiere un comentario exclusivo sobre el trato con SoftBank. Plazo en 3 horas. También, la sesión de fotos con Frank está confirmada para el martes. Levanté la mirada para encontrar a mi madre estudiándome con nuevos ojos. ¿Eso es un reloj Cartier?, preguntó, notando mi muñeca por primera vez esa noche. El reloj Tank de oro rosa había sido un regalo para mí misma cuando aseguramos la financiación de la Serie B. Sí, confirmé. Modelo del año pasado. ¿Y tu vestido?, continuó, reevaluando el sencillo diseño negro que había menospreciado antes. Eso no es de Banana Republic, ¿verdad? Sí, admití. Me visto casual para las cenas familiares. Las implicaciones de la afirmación, que había estado ocultando deliberadamente mi éxito y riqueza, colgaban en el aire. Mi padre carraspeó, entrando en modo empresario totalmente activado. Cara, claramente hemos tenido un malentendido sobre tu situación profesional. Tal vez deberíamos revisar nuestra conversación anterior sobre cortarte el apoyo. Pregunté sin rodeos. Obviamente las circunstancias han cambiado, ¿no? ¿Han cambiado?, pregunté. Mis circunstancias no han cambiado en los últimos 15 minutos. Soy exactamente la misma persona con la misma carrera que ustedes consideraban indignas de apoyo familiar. No seas difícil, querida, intervino mi madre. Tu padre está tratando de arreglar un simple malentendido. No, es un malentendido, respondí. Ustedes dejaron perfectamente claro que mis decisiones no se alinean con los valores de la familia Mitchell. Mi carrera no es lo suficientemente prestigiosa. No estoy contribuyendo al legado familiar. James, siempre el estratega, pasó al control de daños. Nos preocupaba porque parecía que estabas luchando, ofreció. Nunca mencionaste ninguno de los éxitos. Me pregunté. ¿Por qué será?, Patricia murmuró en su copa de vino. ¿Cuánto vales?, Madison preguntó sin rodeos, siempre enfocada en los números. ¿Cuál es el valor de Secure Health? Está valorada en 100 millones pre-OPI. Poseo el 51% de la empresa. Cálculo rápido volvió a silenciar la mesa. Esos son más de 50 millones, dijo mi padre con cuidado. En papel, actualmente, confirmé. Se espera que la OPI duplique eso como mínimo, y comenzamos la expansión internacional el próximo trimestre. Mi madre extendió la mano para tomar la mía, un gesto tan inusual que me sorprendió. Cariño, son noticias maravillosas. Tenemos que celebrar apropiadamente. Llamaré al club mañana para organizar una cena especial. No será necesario, interrumpí suavemente, retirando mi mano. Tonterías. Esto es un logro importante para la familia, insistió. Debemos marcar la ocasión como corresponde. Para la familia, repetí. Hace un momento no era lo suficientemente Mitchell para calificar para los recursos familiares, y ahora mi logro pertenece a la familia. Mi padre se removió incómodo. Cara, quizás fuimos apresurados antes. Las decisiones familiares deben tomarse con información completa. Tenías la información que valorabas, señalé. Sabías que trabajaba en tecnología sanitaria, que había fundado una empresa. Simplemente decidiste que esos hechos no eran importantes porque no encajaban en tu noción predefinida de éxito. Bueno, interrumpió James. Las valoraciones de startups pueden ser bastante especulativas. Era razonable preocuparse por la estabilidad. ¿Era preocupación?, pregunté. ¿O juicio? Madison, nunca sutil, cambió de táctica por completo. Esto es tan emocionante, Cara. Con tu experiencia tecnológica y las conexiones políticas de Brian, podríamos crear sinergias increíbles. Él ha estado buscando plataformas innovadoras de salud para apoyar en su campaña. El intento transparente de aprovechar mi éxito para las ambiciones políticas de su prometido era asombroso en su audacia. Y papá, continuó con entusiasmo, imagina las oportunidades de inversión para el fondo familiar. Entrar antes de la OPI sería increíblemente ventajoso. Mi padre asintió,
calculando ya los posibles retornos. Deberíamos discutir cómo estructurar la posición de inversión familiar. Podría llamar a Marcus mañana. Para, dije en voz baja pero firme. Simplemente para. Todos se volvieron hacia mí con expresiones de confusión. No busco inversión familiar, afirmé con claridad. Secure Health tiene todo el financiamiento que necesita, pero seguramente una posición familiar previa a la OPI sería beneficiosa. Empezó mi padre. No, lo interrumpí. No lo sería. Nuestra tabla de capital está definida. ¿Y las posiciones en la junta? Sugirió James. Una presencia Mitchell daría credibilidad. Nuestra junta también está completa, interrumpí. Con miembros que han creído en la empresa desde el principio. Mi madre parecía genuinamente desconcertada. Cariño, ahora que entendemos, la situación queremos apoyarte adecuadamente. Ahora que saben que soy rica, le corregí suavemente, eso es distinto a apoyar. Patricia tosió discretamente para ocultar su sonrisa. No es justo, protestó Madison. Somos familia. La familia apoya el éxito de los demás, ¿no? Pregunté. ¿Dónde estaba ese sentimiento hace una hora? Mi padre, siempre pragmático, intentó otro enfoque. El pasado es pasado, cara. Concentrémonos en avanzar. La Red Mitchell puede abrir puertas para tu empresa que de otro modo permanecerían cerradas. Lo miré pensativa. ¿Qué puertas crees que permanecen cerradas para una empresa de 100 millones con Goldman Sachs como suscriptor de la OPI? No tuvo respuesta. Agradezco el repentino interés en mi carrera, dije levantándome. Pero creo que me voy. Tengo una reunión temprano mañana. ¿Te vas? Mi madre pareció alarmada. Ni siquiera hemos terminado el postre. Necesitamos discutir tu estrategia mediática, tu planificación de inversiones. Tu padre tiene excelentes conexiones para la gestión de patrimonio. Tengo asesores financieros, dije recogiendo mi bolso. Un equipo de relaciones públicas, abogados y todos los demás servicios profesionales que necesito. Pero somos... ¿tu familia? Insistió ella, como si eso superara todas las demás consideraciones. La miré con tristeza. Sí, lo son, dije. Por eso seguí viniendo a estas cenas año tras año, a pesar de saber exactamente qué esperar, a pesar de saber que nada de lo que lograra sería suficiente jamás. Mi padre se puso de pie también, con expresión seria. Cara, no seas impetuosa. Las relaciones familiares son más importantes que los desacuerdos momentáneos. Estoy de acuerdo, dije. Por eso voy a tomarme un tiempo para pensar qué tipo de relación quiero tener con esta familia de ahora en adelante. Me volví hacia la tía Patricia, que observaba la escena con una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Quieres que te lleve a casa? Ella reunió sus cosas de inmediato. Me encantaría. Mientras nos dirigíamos a la puerta, mi teléfono vibró con otro mensaje. Miré para abajo y vi el texto de Alicia. El Financial Times quiere destacarte como innovadora en salud del 1900 año. Necesitan confirmación para mañana. Madison, que nunca admitía la derrota, me llamó después. Cara, la próxima semana organizamos una cena para los simpatizantes políticos de Brian. Sería maravilloso que pudieras asistir y hablar sobre innovación en salud. Me detuve en la puerta y me volví hacia la mesa, observando la escena por última vez. El opulento comedor, el vino caro y la familia que nunca me había visto hasta que me volví valiosa para ellos. Revisaré mi agenda, dije cortésmente, pero debo advertirles que mi tarifa por hablar en eventos políticos empieza en $50,000. Con eso, la tía Patricia y yo salimos al fresco aire de la noche, dejando que el legado de la familia Mitchell digiriera el hecho de que su mayor éxito actual era la hija a quien acababan de repudiar. El camino desde Brooklyn hasta el apartamento de la tía Patricia en Cambridge fue silencioso al principio, con el peso de los acontecimientos de la noche entre nosotras, hasta que finalmente rompió el silencio con una suave risa.
$50,000 por una tarifa de conferencista. Musitó. Tu madre casi se atraganta con su collar de perlas. No, pude evitar reír. En realidad no cobro por hablar, pero por el prometido de Madison, le cobraría el doble, dijo Patricia con un guiño. Joven presumido. Llegamos a su casa adosada, pero ninguna de las dos se movió para salir del auto. ¿Lo sabías, verdad? Pregunté sobre Secure Health. Patricia sonrió. Leo la sección de tecnología del Times, querida. Tu empresa salió. En una nota hace 3 meses. Esperaba que lo compartieras cuando estuvieras lista. Debí habértelo dicho, admití. Simplemente me acostumbré a mantenerlo separado de la familia. Con razón, dijo, acariciando mi mano. Tu padre y yo crecimos con el mismo mensaje. El éxito se mide por las escuelas correctas, los clubes correctos, las inversiones correctas. Me tomó hasta los 40 liberarme de esa mentalidad. Tú lo hiciste en tus 20, dije. No me he liberado exactamente, respondió. Todavía voy a esas cenas. Aún deseo su aprobación en algún nivel. Eso es ser humano, no débil. Todos queremos el amor de nuestros padres. La diferencia es que tú no sacrificaste tu yo auténtico para conseguirlo. Guardamos un cómodo silencio por un momento antes de que ella hablara de nuevo. ¿Qué harás ahora con la familia? Consideré la pregunta con cuidado. Poner límites. Claros, dije. No participaré en la rutina del de repente interesados, pero tampoco los cortaré por completo. Sabia decisión, asintió. Y Secure Health, ahora que el secreto está fuera, continuaré como estaba planeado. Añadí, la OPI sigue adelante. El trabajo es demasiado importante para permitir que el drama familiar lo afecte. Patricia se inclinó para abrazarme antes de bajar del auto. Siempre supe que harías algo extraordinario, Cara. No porque seas una Mitchell, sino porque eres tú. Esas palabras me acompañaron durante el camino a mi loft en South Boston, un espacio en una bodega convertida con ladrillos a la vista y ventanas del piso al techo con vista al puerto. Mientras me quitaba los tacones y servía una copa de vino, mi teléfono se iluminó con una avalancha de notificaciones, un mensaje de mi padre. Debemos discutir estrategias de inversión para tu nueva posición. Almuerzo mañana en el club. Un correo de mi madre. Querida, te he añadido a la lista de invitados para la gala de la Sinfónica el próximo mes. Al presidente le encantaría discutir una posible donación de tu empresa. Un mensaje de James. Impresionante jugada, hermana. Tomemos un café. Me encantaría escuchar más sobre oportunidades en el sector tecnológico de salud. Y, más transparentemente, de Madison. Brian quisiera tu opinión sobre su plataforma de salud. Además, ¿Secure Health consideraría una donación para esta campaña? PD. ¿Puedo presentarte a mi amigo? Thomas, Harvard Med, dinero familiar. Muy elegible. Dejé el teléfono a un lado sin responder, y en su lugar llamé a Alicia. Siento mucho, dijo inmediatamente. No tenía idea de que estabas en una cena familiar. Debería haber sido más discreta. No te disculpes, interrumpí. En realidad, tu momento fue perfecto. De verdad, sonó aliviada. Entonces, ¿recibieron bien la noticia? La recibieron exactamente como esperaba. Respondí de repente. Mi hobby con las computadoras es fascinante, y ahora me añaden a listas de invitados para las que nunca califiqué antes. Uf, dijo Alicia con simpatía. ¿Qué vas a hacer? Concentrarme en lo que importa, dije con decisión. Tenemos una OPI que preparar, sistemas hospitalarios que apoyar y vidas reales que mejorar. La política familiar puede esperar. Hablando de eso, Alicia cambió a modo negocios. El equipo quiere celebrar la noticia de SoftBank. Reunión para desayunar a las 8:00. Perfecto, acepté. Y Alicia, ordena el buen champán. El equipo se lo merece. Después de colgar, caminé hasta mi ventana y miré el horizonte de Boston.
Durante años viví en dos mundos: la hija luchadora en las cenas familiares y la exitosa CEO en las salas de juntas. Ahora esos mundos se habían chocado y necesitaba definir cómo coexistirían de aquí en adelante. A la mañana siguiente llegué a las oficinas de Secure Health en Kendall Square para encontrar al equipo ya reunido en nuestra sala de conferencias, con paredes de vidrio. 35 rostros me miraban expectantes. Desarrolladores, diseñadores, especialistas en salud y personal administrativo que creyeron en la visión cuando pocos lo hicieron. Antes de descorchar el champán, dije, dejando mi bolso: quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Lo que hemos construido no solo tiene valor en términos de mercado, sino porque importa. Cada día, pacientes se conectan con especialistas que pueden ayudarlos gracias a lo que hemos creado juntos. Alicia me entregó una copa de champán y alzó la suya. Por Secure Health, brindó, y por Cara, quien vio lo que la atención médica podía ser cuando todos los demás estaban atrapados en lo que era. Después de la celebración, me retiré a mi oficina y encontré una entrega esperándome. Un elaborado arreglo floral del tamaño de un árbol pequeño con una tarjeta de mi madre, tan orgullosos de nuestra brillante hija. Con amor, mamá y papá. Miré la tarjeta, impactada por la absurdidad de la situación. 24 horas antes me habían cortado el apoyo financiero familiar, y ahora era su hija brillante. Mientras contemplaba qué hacer con las flores, mi asistente asomó la cabeza. Tu padre ha llamado 3 veces, me informó, y tu hermano está en el lobby. ¿James?, pregunté sorprendida. Dice que estaba por el barrio, respondió entre comillas. ¿Lo dejo pasar? Después de pensarlo un momento, asentí. Dame 5 minutos y déjalo pasar. Cuando James entró en mi oficina, su expresión era una mezcla de incomodidad y cálculo. Silbó bajo al mirar el espacio. Las ventanas del piso al techo, el mobiliario moderno, el artículo enmarcado de The Wall Street Journal sobre Secure Health. Buen lugar, comentó, manos en los bolsillos de su traje a medida, muy estilo startup tecnológica. ¿Qué te trae por Kendall Square, James?, pregunté sin ofrecerle asiento. La oficina de papá está en el centro. ¿No puede un hermano visitar a su hermana exitosa?, dijo con una sonrisa forzada. Claro, respondí, aunque nunca lo has hecho antes. Tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. Mira, Cara, sobre anoche. Déjame interrumpirte ahí, dije. Si estás aquí con propuestas de inversión o ideas de asociación, no me interesa. Eso es un poco duro, frunció el ceño. Somos familia, insistió. Sí, lo somos. Estuve de acuerdo. Por eso algún día almorzaré contigo. Hablaremos de temas neutrales e incluso asistiré a las fiestas familiares. Pero Secure Health está fuera del alcance de la familia. Eso no es muy astuto en los negocios, argumentó. Las conexiones Mitchell no me han sido ofrecidas en los últimos 4 años mientras construía esta empresa, señalé. No estoy interesada ahora. Es porque no te conocíamos, dijo. No preguntaste. Hay una diferencia. Se movió incómodo, y luego intentó otro enfoque. Papá se siente fatal por lo de anoche. Lo de cortarte el apoyo fue para motivarte. No teníamos idea de que ya eras exitosa. ¿Y si no lo fuera?, pregunté. Si fuera exactamente quien pensaban que era, una empleada de nivel medio, en una startup en dificultades, ¿seguiría siendo apropiado cortarme el apoyo? No tuvo respuesta para eso. James, tengo una reunión en 10 minutos con inversionistas reales que creyeron en esta empresa antes de conocer su valoración, así que, a menos que haya algo más. Se enderezó, la máscara de hombre de negocios, volviendo a su lugar. Bueno, le diré a papá que estás ocupado. Tal vez cenar la próxima semana. Quiere arreglar las cosas. Dile que llamaré cuando esté lista. Dije firmemente. Y James, la próxima vez que realmente te intereses,
Por lo que hago, estaré encantada de explicártelo, pero solo si realmente quieres saber. Después de que se fue, le pedí a mi asistente que enviara el arreglo floral a la sala infantil del Hospital General de Massachusetts. Luego volví mi atención al trabajo que importaba. Finalizar los documentos para la OP, revisar nuestros planes de expansión internacional y preparar la entrevista para Forbes. En las semanas siguientes, mantuve distancia de los esfuerzos familiares por ganarse mi favor. Las llamadas de mi madre iban al buzón de voz. Las invitaciones a almuerzos de mi padre recibían declinaciones corteses pero firmes. Y los intentos transparentes de Madison por aprovechar mi éxito para la campaña de su prometido fueron recibidos, con silencio. La única relación familiar que cultivé fue con la tía Patricia, quien vino a la oficina una tarde para un recorrido adecuado. «Esto es extraordinario», dijo mientras veía a nuestros ingenieros demostrar la plataforma. «Has construido algo que ayuda a las personas». «Ese siempre fue el objetivo», le dije. «La valoración es buena, pero no es lo importante. Exactamente por eso has tenido éxito donde otros han fallado», observó con sabiduría. «Resolvieron un problema real en lugar de perseguir el dinero». Mientras caminábamos por la oficina, los empleados me saludaban con respeto genuino, no con la diferencia nacida del miedo que había observado en la empresa de mi padre, sino con la auténtica apreciación de un equipo con un propósito compartido. «Has creado una familia aquí», notó Patricia cuando regresamos a mi oficina. «Una familia elegida». Al mirar la energía vibrante y con propósito de Secure Health, me di cuenta de que tenía razón. Mientras buscaba la aprobación de mi familia biológica, había construido una comunidad de personas que valoraban la contribución, sobre el linaje, la innovación sobre la tradición y el propósito sobre el prestigio. Esa realización fue más valiosa que cualquier valoración de OPI podría ser. Pasaron 6 meses en un torbellino de actividad. La OPI de Secure Health superó todas las proyecciones, valorando la empresa en $220 millones. En el primer día de negociación, mi papel valía más de 112 millones, más que el patrimonio neto combinado de toda mi familia extendida. El hito financiero acaparó titulares, pero fueron nuestras métricas de impacto las que me dieron verdadera satisfacción. 50 hospitales usaban ahora nuestra plataforma, conectando a más de 30,000 pacientes diariamente con especialistas que podían ayudarlos. Los tiempos promedio de espera para consultas críticas habían bajado de semanas a días, a veces horas. Vidas estaban siendo mejoradas, incluso salvadas, gracias a la tecnología que habíamos creado. La atención mediática fue intensa. Forbes, The Wall Street Journal, CNBC, todos querían la historia de la maravilla tecnológica en salud. Di entrevistas enfocándome en la tecnología y su impacto, evitando deliberadamente preguntas personales sobre influencias o conexiones familiares. Mi primera gran decisión después de la OPI fue establecer la Fundación de Innovación Mitchell, un fondo de 20 millones dedicado a apoyar a jóvenes mujeres en tecnología, especialmente aquellas enfocadas en soluciones para la salud. El nombre fue deliberado. Estaba reclamando el legado Mitchell, en mis propios términos. La primera iniciativa de la Fundación fue un programa de becas para niñas de entornos desfavorecidos para asistir a campamentos de programación y recibir mentoría de mujeres líderes en tecnología. Cuando los reporteros preguntaban si la Fundación llevaba el nombre de mi familia, simplemente respondía: «Lleva mi nombre». Mi relación con la familia evolucionó hacia algo más medido y controlado. Asistí a la Navidad en la finca familiar, pero limitando mi estancia a 3 horas y llevando a Alicia como mi muro protector. Acepté almuerzos ocasionales con mi padre, donde la conversación permanecía cuidadosamente centrada en temas neutrales como el clima de Boston y las perspectivas de los Red Sox. Los intentos de mi madre por exhibirme en eventos sociales recibían declinaciones, corteses pero firmes, salvo en el beneficio para el hospital infantil. Secure Health fue un donante importante en el beneficio para el hospital infantil. La invitación a la boda de Madison fue aceptada con la nota en la confirmación de que asistiría sola y me retiraría, después de la ceremonia por compromisos previos.
La única relación familiar que se profundizó fue con la tía Patricia, quien se unió al consejo de la Fundación de Innovación Mitchell, aportando su experiencia académica y perspectiva feminista a nuestras decisiones de otorgamiento de becas. Cenábamos semanalmente y se convirtió en un apoyo confiable tanto para mis desafíos personales como profesionales. «Lo has manejado perfectamente», me dijo una noche durante la cena, respetuosa pero con límites claros. «Aún es difícil a veces», admití. Parte de mí desearía que pudieran comprender y valorar genuinamente lo que he construido, no solo su valor monetario. «Eso tal vez nunca suceda», dijo suavemente. «Tu éxito existe en un marco que ellos no comprenden del todo. Entienden los números, pero no la visión detrás de ellos». Por supuesto, tenía razón. Los intentos de reconciliación de mis padres siempre estaban enmarcados en términos que ellos entendían: invitaciones a clubes exclusivos, presentaciones a parejas potenciales adecuadas, sugerencias sobre gestión de patrimonio, pero nunca conversaciones sobre qué hacía Secure Health realmente o por qué me importaba. El intento más sincero de mi padre llegó 3 meses después de la OPI, cuando pidió hacer un recorrido por nuestras oficinas. Acepté, curiosa por lo que vería. «Operación muy impresionante», comentó después, claramente sorprendido por la sofisticación de nuestra estructura. «Nada de lo que imaginaba». «¿Qué imaginabas?», pregunté. Vaciló. «Algo más pequeño, menos significativo». Fue lo más cercano a una admisión de error que Thomas Mitchell jamás haría. «Me has demostrado que estaba equivocado», añadió después de un momento. «Eso no pasa a menudo». «No. Se trataba de demostrar que alguien estaba equivocado, papá», respondí. «Se trataba de construir algo que importara». Asintió lentamente, sin comprender del todo, pero intentando. Fue un paso pequeño, pero genuino. El desarrollo más inesperado llegó a través de la terapia, algo que comencé poco después de la OPI, por sugerencia de la tía Patricia. La doctora Loving, especializada en dinámicas familiares, me ayudó a reconocer que mi impulso por el éxito había sido parcialmente alimentado por un deseo de validación que tal vez nunca recibiría. «¿Qué significaría?», preguntó en una sesión. «Si aceptaras que tus padres tal vez nunca entiendan o valoren completamente tus decisiones como tú quieres». La pregunta fue dolorosa, pero clarificadora. Mi éxito les había demostrado que estaban equivocados, pero no los había cambiado fundamentalmente. La verdadera sanación llegaría no de ganar su aprobación, sino de dejar de necesitarla. Esa realización me liberó para construir relaciones basadas en una conexión auténtica, más que en la historia o la obligación. Desarrollé amistades profundas con otros fundadores que entendían el camino emprendedor. Mentoricé a jóvenes mujeres en tecnología que me recordaban a mi yo más joven, hambrienta de guía que nunca recibí. De manera más significativa, comencé a hablar en escuelas secundarias de barrios desfavorecidos de Boston sobre carreras en tecnología, tratando de ser la voz que yo necesitaba cuando era adolescente. En uno de esos eventos, una chica de 15 años con ojos brillantes y expresión decidida se acercó a mí al final. «Mis padres quieren que sea doctora o abogada», dijo. «Dicen que la informática no es para chicas como yo». «¿Alguna vez te sentiste así?» «Todo el tiempo», le respondí honestamente. «Lo más importante que aprendí es que tú defines tu propio éxito, no tus padres, no la sociedad, tú». «¿Y si nunca lo entienden?», preguntó, la verdadera pregunta detrás de sus palabras, dolorosamente familiar. «Entonces construyes una vida tan auténticamente tuya que su comprensión se vuelve secundaria», respondí. «Y encuentras personas que sí entienden, mentores, amigos, colegas que ven tu visión y valoran tu camino». En ese momento, hablando a una versión más joven de mí misma, comprendí que el rechazo de mi familia había sido doloroso, pero también formativo. Me había obligado a desarrollar resiliencia, autosuficiencia y convicción en mi visión, cualidades que en última instancia contribuyeron al éxito de Secure Health.
La semana siguiente recibí una llamada sorprendente de mi madre. Vi tu discurso en la conferencia de chicas y tecnología, dijo. Alguien lo compartió en Facebook. Esperé, sin saber hacia dónde iba eso. Eres muy buena en eso, continuó. Hablar en público. Tienes presencia, como tu abuelo. Él también podía dominar una sala. Fue el primer cumplido que me dio que no tenía que ver con mi apariencia o modales sociales. Gracias, dije simplemente. No entiendo lo que haces, admitió tras una pausa. La tecnología, la integración en salud, me supera. Pero veo que te importa, y aparentemente a muchos más. No era una comprensión total, pero sí un reconocimiento, el comienzo de verme como realmente soy, y no como ella quería que fuera. Año después de aquella fatídica cena familiar, organicé un tipo diferente de reunión, la fiesta de inauguración de mi nueva casa en Back Bay. La lista de invitados incluía al equipo original de Secure Health, otros emprendedores, mentores que me habían apoyado, a Patricia, y tras pensarlo, a mi familia inmediata. Al mirar al diverso grupo que conversaba en mi sala, mi familia elegida junto a la biológica, sentí una paz que no esperaba. La dinámica familiar Mitchell no había cambiado fundamentalmente, pero mi relación con ellos sí. Ya no necesitaba su aprobación para conocer mi valor o mi camino. Cuando llegó el momento del brindis, levanté mi copa y encontré mi voz firme y clara. Por el éxito auténtico, dije, no medido por cuentas bancarias ni estatus social, sino por las vidas que tocamos y los problemas que resolvemos. Por rodearnos de personas que creen en nosotros antes de que tengamos éxito, no después. Y por definir nuestro propio legado, sin importar nuestro apellido. La tía Patricia me lanzó una mirada cómplice y orgullosa desde el otro lado de la habitación. Mis padres parecían algo confundidos, pero atentos con respeto. Mis colegas y amigos, las personas que creyeron en la misión de Secure Health desde el principio, sonrieron con comprensión genuina. Esa noche, después de que todos se fueron, estuve en mi terraza con vista al skyline de Boston. Mi teléfono vibró con una notificación. Secure Health acababa de ser aprobada para usarse en hospitales de todo Reino Unido. Nuestra primera gran expansión internacional. Las vidas se mejorarían gracias a algo que yo había construido. Algo que mi familia una vez desestimó como un hobby de computadoras. Pensé en aquella chica de 15 años y en todas las demás como ella, jóvenes con sueños que no encajaban en las expectativas de otros. Si mi historia podía ayudarlas a mantenerse firmes en su propia visión, entonces, ser cortada en esa cena familiar fue, en última instancia, un regalo. Me obligó a asumir plenamente mi camino en lugar de buscar la validación externa. A veces, los rechazos más dolorosos nos llevan a nuestras mayores fortalezas. A veces, ser cortados de lo que creemos necesitar nos impulsa a descubrir lo que realmente requerimos. Y a veces, la respuesta más poderosa, a te cortamos por completo, no es una discusión ni una defensa, sino construir algo tan significativo que hable por sí mismo. ¿Alguna vez tu familia ha desestimado tus sueños o tratado de empujarte por un camino que no era el correcto para ti? ¿Cómo respondiste? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. Y si este viaje resonó contigo, por favor, da me gusta, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien definir el éxito en sus propios términos. Recuerda, la validación más poderosa es la que tú te das a ti mismo. Gracias por escuchar mi historia, y que todos encuentren el coraje para construir una vida auténticamente suya.